Hola, bienvenidas a un nuevo tutorial de Cats and Yarns. Hoy te enseño qué es un punto abanico, cómo se teje y sus características. Verás que existen miles de versiones, algunas fáciles y otras complejas de tejer, pero todas logran una trama hermosa en tu pieza. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Encontrás distintos nombres en los patrones. En español le decimos puntos abanico porque toman la forma de un abanico como los que usaba tu abuelita cuando hacía calor. En inglés se los conoce como shell stitches, ya que shell traducido significa concha de mar o vieira. Las conchas de mar también tienen esta forma en cuestión. En crochet se forman cuando 3 o más puntos se tejen en la misma cadena o en el mismo punto o en el mismo espacio. ¿Ven? De esta manera se abre un diseño en forma de concha o abanico. Se pueden tejer con muchos tipos de puntos diferentes, pero los más usados son el punto medio alto, el punto alto y el punto alto doble. Al variar la cantidad y el tipo de puntos dentro del abanico, su disposición y la forma en que combinan con otros puntos se pueden crear muchísimos patrones diferentes. Podemos ver ejemplos donde el abanico tiene 2 puntos o tiene 4 puntos. Recomiendo que más de 10 puntos no se usen para mantener la parte estética de la trama. Al variar la cantidad de puntos, varía la apertura del abanico. Se ocupa entonces más espacio y como el crochet es pura matemática, debemos tener en cuenta esos puntos en el total de puntos del patrón. Podemos encontrar abanicos construidos con puntos bajos, como este ejemplo, con puntos altos, como estos otros, lo que varía directamente en la altura de la carrera y en una trama menos o más apretada. Comparemos estas dos muestras. La carrera de puntos bajos es mucho más baja que la carrera de puntos altos. Si la ponemos una al lado de la otra, ustedes ven la diferencia en altura que tienen. Podemos variar la disposición del abanico en la trama. Si comparamos las filas, podemos verlos unos encima de otros, como en el ejemplo recién, o en este otro, que quedan alineados. O también podemos verlos alternados, como en este otro. ¿Ven cómo en esta fila hay uno solo? Y en la siguiente van corridos. ¿Y así? Y según con qué combinamos los abanicos, surgen miles de posibilidades. Podemos tejer abanicos que en el medio estén abiertos por cadenas. O podemos tejer abanicos juntos, abanicos separados por puntos, o abanicos separados por puntos y cadenas, como pueden ver en este ejemplo. Debido a que la variedad es infinita, los puntos abanicos se prestan para prendas delicadas, ropa de bebé, mantas y una infinidad de otros proyectos. Encontrarás tramas más abiertas que también pertenecen a la familia de los puntos calados o mesh, por su delicadeza, o tramas súper cerradas y más rígidas. Generalmente son fáciles de ejecutar, pero lucen muy elaborados, lo que los convierte en un favorito tanto para principiantes como para tejedoras con experiencia.
Como bien dijimos, pueden ser tejidos con varios puntos básicos, pero el más comúnmente usado es el punto alto, así que lo usaremos para tejer varios ejemplos. Debido a su forma es común saltear varios puntos entre abanicos para mantener el tejido plano. Dependiendo de la cantidad de puntos que tenga el abanico, la cantidad que saltamos. Más que nada para mantener la estética y la matemática en cuanto a distancias. Si quisiera tejer un abanico de 4 puntos altos, lo que debo de hacer es saltar 2 puntos y tejo nuestro abanico en el tercero. Salto 2 puntos más y repito la secuencia. Hagámoslo. Voy a saltar los 2 primeros. En el tercero tejo 4 puntos altos, todos en él, juntos. Vuelvo a saltar 2 puntos y en el tercero tejo el siguiente abanico. Esta secuencia se repite y se repite. Como ven, el ancho de mi abanico recorre la cantidad de puntos. La trama no queda estirada, queda plana y mantengo la distancia de los puntos tejidos. El abanico tiene el mismo ancho que los puntos en la base. Si tejemos un abanico de 5 puntos altos, para mantener la estética aplico matemática pura. Salto 2 puntos, en el tercero tejo el abanico y salto 2 puntos al final. Así que vamos a tejer el punto alto que nos falta. Pico en ese punto, me quedan 3, cierro 2, engancho y cierro 2. Salto 2 puntos y estoy en condiciones de tejer en ese mi nuevo abanico. Vamos a tejer el primero y vamos a comparar lo que les digo de las matemáticas. Los 2 primeros puntos del abanico corresponden a los 2 puntos saltados que tengo al principio. El tercero del abanico corresponde al punto que está por debajo, el punto en la base. Y estos 2 puntos altos del abanico corresponden a los 2 puntos que salto al final. Entonces la distancia en la base de mis puntos es igual al ancho del abanico. A ver si acerco y lo pueden ver. Esta distancia de puntos que tengo acá es la misma distancia que tengo. La cantidad de base es la misma que la cantidad de puntos que forman el abanico. Recuerden, el crochet es una combinación de matemática y estética. Veamos 2 puntos diferentes de abanicos y sus diagramas y analicemos justamente eso. La cantidad de cadenas y esa distancia está cubierta por el ancho del abanico que tiene por arriba y los puntos que lo forman. La trama queda derecha verticalmente y no se ve afectada en su ancho. El tejido queda plano. En este segundo ejemplo sucede lo mismo. La distancia y la cantidad de cadenas se ven cubiertas por el ancho del abanico que tienen por arriba, manteniendo así la forma del tejido a medida que avanzamos con la muestra. Y ahora que aprendimos cómo se teje, veamos un tip extra para sacarle más provecho a su uso. El punto abanico cambia muchísimo según el material. Si usas un hilo más fino como un algodón de la línea círculo y una aguja más chica, queda súper delicado, ideal para ropa de bebé o detalles.
En cambio, con un hilo grueso y una aguja grande, el mismo punto se transforma en un tejido muy vistoso para mantas o cojines. Espero que te haya gustado este tutorial y esto es solo el comienzo. Dentro de la familia de los puntos abanico hay muchísimas variaciones. En el próximo tutorial vamos a ver una de las más lindas y fáciles, el punto pequeño abanico. No te lo pierdas porque te va a encantar la versatilidad que tiene y lo delicado que queda en cualquier proyecto. Gracias por estar del otro lado y como siempre, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.